continuamos hoy con la serie de Génesis y que vayamos al capítulo 16 de Génesis. Capítulo 16 de Génesis. Y vamos a estar discutiendo todo el capítulo, pero vamos a leer de inicio los primeros 6 versos. Génesis 16, del 1 al 6. Y en la medida que sea posible, si usted puede, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Génesis 16, 1 al 6. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Recordemos que en el capítulo anterior el Señor había prometido una simiente para Abraham. Y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar, y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai le trató muy mal y ella huyó de su presencia. Padre, te damos gracias primero por tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándonos por medio de ella. Padre, ayúdame a ser fiel al texto y que todos podamos salir ministrados con lo que tú traes para nosotros en la mañana de hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, yo creo que aquí todos sabemos lo que es esperar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en ocasiones a mí me han dado, por ejemplo, cita para un médico y me dicen: usted tiene cita para las 8 de la mañana. Y yo pensando que si llego media hora antes, voy a salir antes, llego a las 7:30. Y dan las 8. Pero dan las 9, las 10 y las 11 y no han llamado mi nombre. Mi nombre no se escucha en esa oficina del médico. El problema es que a las 11:30 se van a almorzar. Y a ti te duele el estómago también porque tienes hambre, pero no te puedes ir porque si te vas, te llaman y pierdes el turno. Entonces tú tienes que quedarte ahí y esperando, y haces un turno de 8 horas sin ponche. Yo no sé si a usted le pasa, pero como dice el dicho, la espera desespera, ¿verdad que sí? Sin embargo, la espera lo que hace es probarnos. Y esto es lo que le pasó aquí a Abraham y a Sarai. Dios les había prometido un hijo, pero los años pasaban y pasaban y ellos estaban esperando. Y la promesa parecía lejana. Y en lugar de ellos confiar en la promesa que Dios les había dado, ¿qué hicieron? Buscaron atajos humanos. Una de las cosas que nos va a enseñar este pasaje es precisamente el peligro de no esperar en Dios. Y la historia de Abraham y Sarai en este capítulo es muy humana. Podemos vernos reflejados en esta historia. Y en este contexto, mis hermanos,
habían promesas divinas. Habían promesas recibidas por ellos. Ya el Señor había prometido a Abraham, lo había protegido, lo había guiado. No solo eso, sino que Abraham había visto el poder de Dios manifestado. 2 capítulos antes, que predicaba el hermano Rosalí hace poco, en el capítulo 14, vemos cómo el Señor, con 300 hombres, llevó a Abraham a la victoria contra miles de soldados guerreros. O sea que ya Abraham había visto el poder de Dios, no había por qué dudar. Pero la espera prolongada que estos dos personajes estaban viviendo despertó en ellos impaciencia, despertó dudas. Yo creo que es algo que nos pasa a todos. Muchas veces en la espera nosotros nos desesperamos y vienen dudas a nuestra mente, a nuestro corazón. Y en vez de confiar ellos en el poder de Dios, Abraham y Sarai decidieron o buscaron la manera de darle una ayudita a Dios. ¿Cómo? Con soluciones humanas. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Cuando vamos pasando todo este capítulo, vamos a ver que el resultado de no esperar en Dios fue división, fue sufrimiento, una historia de conflictos que se vive hasta el día de hoy. Sin embargo, este capítulo, damos gracias a Dios que no termina con desesperanza. No termina solamente con las consecuencias de una decisión o una mala decisión que tomaron Abraham y Sarai, sino que nos presenta que en medio del dolor aparece una de las escenas y revelaciones más hermosas que vamos a encontrar en la Escritura, y es el del Dios Roy, el Dios que ve. Así que este pasaje no solo revela la debilidad humana, la impaciencia o la falta de fe, sino que nos presenta sobre todas las cosas, y lo más importante y con lo que nos vamos a ir de aquí, la fidelidad de nuestro Dios. Así que, como idea central del texto, cuando nosotros dejamos de confiar en las promesas de Dios y buscamos soluciones humanas, cosechamos dolor. Pero aún allí, aún en medio de esa situación, aún en medio del dolor, Dios se revela por su gracia, por su misericordia, y siempre se va a cumplir su propósito. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo durante la mañana de hoy. Y como primer punto me gustaría discutir los versículos 1 al 6, donde vemos la incredulidad. Y vemos que la incredulidad trae confusión y trae aflicción. Recordemos que ya Dios había prometido a Abraham un heredero. Lo vemos en el capítulo 15, en los versículos del 4 al 6. Sin embargo, 10 años después, aún no veían esa promesa cumplida. Sarai continuaba estéril. La fe está siendo probada en la espera, pero Sarai cae en la desesperación. Versículo 1. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado hijos, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿Y qué se le ocurrió a Sarai? Dice el versículo 2. He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos, quejándose contra el Señor. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Sarai. ¿Qué hace Sarai en estos versículos? Ella le está proponiendo a Abraham una idea para eso de darle un empujoncito al Señor. Y Sarai le propone a Abraham que tenga un hijo con su sierva Agar, una sierva egipcia, extranjera, que a propósito,
Y como nota, ¿verdad? Para ese entonces y en ese momento, para esa sociedad, esto era algo legal, era culturalmente aceptado, aunque sabemos que espiritualmente era equivocado. Dios no avala ni avalaba ese comportamiento. Y Sarai lo que busca con este plan, ¿qué es? El cumplimiento de la promesa, pero sin esperar el Dios de la promesa. Y Abraham, el padre de la fe, el mismo que en el capítulo anterior dice la palabra que creyó a Dios, o sea que estaba en su pic, estaba en el momento más alto espiritualmente, su fe estaba en el tope. En vez de ejercer su liderazgo espiritual, ¿qué hizo Abraham? Escuchó la voz de Sarai. ¿No se parece esto a otra historia? Génesis 3. Adán escuchando la voz de Eva, cediendo su rol como cabeza del hogar, olvidando lo que el Señor ya había dicho, había establecido, olvidando la promesa, cediendo al plan humano por encima de la voluntad y del mandato de Dios. De igual manera, como en la historia de Adán, habrían consecuencias con esta falta de liderato. Entonces, yo quiero aprovechar este punto para hablarnos a nosotros, los hombres de la iglesia. Porque el Señor nos ha mandado a ejercer como cabeza del hogar, a tener cuidado espiritual, a ejercer la autoridad con amor y en amor, pero firmes, porque el Señor y su palabra nos manda y nos da esa autoridad. Así que tengamos cuidado de ceder a eso, porque al final, mis hermanos, si nosotros cedemos ese rol que el Señor nos ha dado, vamos a acarrear con las consecuencias. Estemos firmes, espiritualmente estemos firmes, sepamos discernir, sepamos ser sabios, sepamos ser prudentes, obedientes a la voz de Dios, porque confiar en los planes humanos en vez de confiar en la promesa del Señor va a traer desorden y va a traer sufrimiento. Y miremos lo que pasa. Versículo 4. Y él, Abraham, se llegó a Agar y ella concibió. Y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Y Abraham dijo a su mujer: mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella como mejor te parezca. ¿Y Sarai qué hizo? La trató muy mal, al punto que Agar huyó de su presencia. Mis hermanos, aquí podemos ver el fruto del pecado. Inmediatamente ocurrió esto. ¿Qué pasó? Vinieron celos, vino el orgullo, humillación, resentimiento. Y eso es lo que trae el pecado. El pecado trae división, trae dolor. Y miren cómo es el pecado. ¿De quién fue la idea de que Abraham tuviera un hijo con Agar? De Sarai. ¿Quién es la persona entonces que trae luego de dar la idea la culpa hacia otro? Y hermanos, el pecado es de esa forma, nos lleva a huir de nuestra responsabilidad, a echarle culpas al otro, a no aceptar mi pecado, a no aceptar mi error, a no arrepentirme del mismo. Así es como funciona.
De hecho, dice la Escritura, que ahorita lo mencionaba Rosalía en el estudio, en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, ¿pero qué? Pero su fin es camino de muerte. Mis hermanos, Dios condena los planes humanos hechos sin su dirección. Eso lo vemos en Isaías 30, versículo 1. Ahora, pensamos en esta historia de Abraham y Sarai, pero ¿cuántas veces en la espera nosotros nos desesperamos? ¿Cuántas veces en la espera nosotros buscamos atajos? Buscamos cómo meter las manos a ver si podemos adelantar un poco el propósito del Señor. Y nos pasa en relaciones, nos pasa en las finanzas, en el trabajo, nos pasa con pensamientos de que tenemos que movernos de lugar, incluso ministerialmente puede pasar. Y entonces el problema con nosotros es que el mismo pecado nos lleva a espiritualizarlo. Y yo no sé si usted ha escuchado ese cliché que dice, no, el Señor me abrió una puerta y yo no podía desaprovecharla. Acuérdate que el Señor es el que abre y cierra puertas. Y Él me abrió esa puerta y yo me tiré por ahí. ¿Sabe cuál es el problema? Que esa puerta no necesariamente la abrió el Señor. Muchas veces esa puerta la creamos nosotros y nos tiramos por esa puerta y luego que el Señor nos siga y bendiga la decisión que yo tomé. En vez de yo seguir al Señor, no, que Él me siga. Y después entonces oramos, Dios mío, yo te pido que tú me des fuerza en esta situación en la que yo me metí. Que tú bendigas esta decisión que yo tomé sin consultarte. Esas son las consecuencias con las que vamos a tener que muchas veces acarrear. ¿Por qué? Por desesperarnos, por no confiar. El problema es que confiar en nosotros mismos muchas veces puede parecer lógico, pero nos puede llevar a la destrucción, nos puede causar mucho dolor. ¿Sabe qué? La incredulidad no es solamente falta de fe. La incredulidad no es solamente falta de fe, sino que es una rebelión contra un Dios soberano, contra el Dios que tiene el control de todas las cosas, contra aquel Dios que nada sale de su mano. Entonces, cuando somos incrédulos, no solamente estamos faltos de fe, sino que nos estamos rebelando contra un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y tenemos que hacer una aclaración. Esperar en Dios no es estar pasivo. Esperar en Dios es confiar activamente en su promesa y saber que su plan es mejor que el mío, que su tiempo es mejor que mi tiempo. Y es maravilloso saber que las promesas de Dios no dependen ni están sujetas a nuestras fallas, a nuestros pecados, a nuestra incredulidad, a nuestra desobediencia, a nuestras caídas continuas, sino que están sujetas a su carácter, a su fidelidad. Porque muchas veces decisiones que tomamos de manera apresurada y desesperada, como decía anteriormente, pueden traer dolor. Y el problema es que no solamente pueden traer dolor a nosotros, es que muchas veces nos llevamos enredados a las personas que están a nuestro alrededor. Y causa dolor no solamente a mí, sino también a la persona que está conmigo. Y Agar, en este momento, está sufriendo las consecuencias de una decisión que ella no tuvo que ver. La hicieron parte de. Pero Agar, en medio de toda esta novela de Abraham y Sarai, fue afectada porque al final vemos cómo Sarai, dice el texto, la maltrató. Fue hostil con ella.
al punto de que Agar tuvo que irse de su presencia, tuvo que huir. Fue como un abandono, porque Sarai fue en parte autora de ese plan humano de que ella estuviera con Abraham. Y ahora que las cosas no salieron como ella pensaba que iban a salir, entonces ahora se tornó Sarai contra Agar. Y Abraham, para quitarse a su mujer de encima, ¿qué hizo? No, ella es tu sierva, brega tú con ella allá. Y entonces Sarai, ni lenta ni perezosa, la cogió con la pobre Agar. O sea que Abraham le dio luz verde para que Sarai hiciera con Agar lo que ella quisiera. Pero cuando Abraham y Sarai, vemos en el texto, deciden darle la espalda a las consecuencias de su decisión o de su mala decisión, cuando se volvieron hostiles contra Agar, cuando la abandonaron, podemos ver entonces la misericordia y la gracia del Señor para con Agar. Y ya en esta parte del texto, de los versículos 7 en adelante, vemos que Sarai y Abraham salen de escena y vemos cómo el Señor se enfoca exclusivamente en Agar. Y el Señor la busca y el Señor se revela a su vida. Agar huyó de la presencia de Sarai porque ella la estaba humillando, porque ella le estaba tratando de manera hostil. Y se escapa al desierto. Imaginen esto, una mujer extranjera, una mujer esclava, una mujer sola, embarazada. En ese momento está sin recursos, está sin esperanza, una mujer vulnerable. Pero el Señor se apiadó de ella y se da un encuentro divino. El ángel de Jehová, lo que podemos entender conforme incluso a los comentaristas, que es una cristofanía, o sea, el Cristo preencarnado, se aparece junto a ella en un manantial. En versículo 7 dice, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y es importante cómo aquí vemos lo que se repite por toda la Escritura. Y es que Dios siempre toma la iniciativa. No fue Agar quien buscó a Dios, sino que vemos que Dios la busca, Dios la encuentra. Mis hermanos, eso es exactamente lo mismo que pasó con cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Efesios 2 que nosotros estábamos ¿cómo? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira, pero Dios tuvo misericordia. Por el gran amor con que nos amó, dice la Escritura, el Señor nos rescató. El Señor salió a nuestro encuentro. Él, como mismo pasó con Agar, nos encontró y nos salvó. Y en este momento el Señor encuentra a Agar. Y podemos ver que Él la llama por su nombre. Si vemos, Sarai nunca llamó a Agar por su nombre. Siempre se dirigía o se expresaba hacia ella como mi sierva, mi esclava. Pero Dios la llama por su nombre. Dios le reconoce su identidad, reconoce su dignidad. Ella no era invisible para Dios. El evento que causó esta huida de Agar hacia el desierto, el abandono de Abraham y Sarai para con ella, no había pasado desapercibido para Dios. De igual manera, mis hermanos, yo quiero que usted sepa que no hay situación alguna por la que nosotros podamos estar pasando que esté fuera de la vista del Señor. Él está pendiente, como un padre a un hijo, asimismo nuestro Padre Celestial
está el cuidado de cada uno de nosotros, sus hijos. Y el Señor vemos que se compadece de Agar. En este momento podemos ver que el ángel entra en escena, se compadece de ella, la encuentra, pero le da un mandato. Él le da un mandato a Agar, y no solamente un mandato, sino que también le da una promesa. Y lo primero es que se le ordena a que regrese y se someta a su autoridad. El ángel del Señor, versículo 9, le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Ahora, ese mandato no es un mandato sin esperanza. ¿Por qué? Porque se le promete en los próximos versículos un hijo que será padre de una gran multitud. Dice el versículo 10, el ángel del Señor añadió y le dijo: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y el ángel del Señor además le dijo: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor, ¿qué? Ha oído tu aflicción. Si vemos conforme a este texto y al capítulo anterior, de Abraham van a salir dos naciones numerosas, dos familias. Van a salir los israelitas o judíos, de donde saldría la simiente prometida, y van a salir entonces también los árabes, que son los ismaelitas. Pero notemos una diferencia en la promesa que el Señor le hace a Abraham y la promesa que se le hace a Agar. La descendencia de Ismael es una descendencia numérica. No hay una promesa aquí de bendición espiritual, a diferencia de la promesa que se le hace a Abraham, porque dice la promesa a Abraham que de su simiente, la promesa hecha a Abraham, serán benditas las naciones. Así que hay una gran diferencia. La multitud que va a tener Agar por descendencia va a ser una numérica. La descendencia de Abraham con Isaac, que es el hijo de la promesa, va a ser una de bendición para las naciones. Ahora, volviendo a Agar, vemos que el Señor le promete un hijo. ¿Por qué? Porque según el versículo 11, él había oído su aflicción. Si analizamos, ella iba a regresar bien. Y también el hijo que llevaba en su vientre iba a regresar bien, porque el Señor ya lo había prometido. Ismael, a pesar de que no era el hijo del pacto, Dios mostró compasión y mostró misericordia para con Agar. Podemos ver aquí que se cumple la escritura cuando en el Salmo 34, versículo 18 dice que Dios está cercano a los quebrantados y a los afligidos. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor había escuchado la aflicción de Agar. Así que el mandato de regresar que Dios le da a Agar incluye incluso, perdonen la redundancia, que las necesidades de Agar iban a estar cubiertas. Y no solamente las de ella, sino también las de su hijo. Y el Señor aquí se está revelando a una mujer marginada, a una mujer que fue desechada. Muy parecido al evento que se da en el Evangelio de Juan, capítulo 4, cuando Dios se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, que no solamente era marginada porque era samaritana, sino por su estilo de vida. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ella, se presentó a ella, se reveló a ella y la transformó. Ya de aquí en adelante, Agar comienza no a ver la promesa que el ángel del Señor le había hecho, sino que empieza a ver al Dios de la promesa.
y vemos cómo Agar comienza a adorar. Y es que ella reconoce que el Dios que ve, el Dios Roy, que vemos en el versículo y vamos a ver en el versículo 13, es digno de confianza. Dice el versículo 13, y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de verle. Por eso se llamó aquel pozo Beer Lahai Roi. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso por nombre Ismael, al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a Ismael. Al inicio de esta parte del texto, Agar hace una confesión. Ella dice, tú eres el Dios que me ve. Versículo 13. Traducido, el Roy. ¿Sabe que esta es la primera vez en la Escritura que alguien le da el nombre o un nombre a Dios basado en una experiencia personal? Usted sabe que podemos ver a través de la Escritura Jehová Nisi, Jehová Jireh, cuando precisamente le proveyó a Abraham un carnero. Y hay personajes en la Biblia que conforme a su experiencia, a la experiencia que tuvieron con Dios en un momento dado, le dieron un nombre. Esta es la primera vez que eso sucede con Agar. Y Agar le llama el Dios Roy. ¿Qué significa el Dios Roy? En la teología, Roy significa o tiene un significado parecido a este. Dice, el Roy significa que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Él ve, Él oye y Él actúa. Y eso lo vivió Agar. Pero no solamente lo vivió Agar, sino que nosotros hemos experimentado al Dios Roy. Porque el Señor no ha sido indiferente a ninguno de los suyos. Nosotros hemos sido recipientes del amor, de la misericordia, de la fidelidad del Señor. Y aquí vemos la fidelidad de Dios. El hijo prometido Agar nació. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Y sabemos por la historia, por los escritos bíblicos, que aún faltaban 14 años para que naciera Isaac, el hijo de la promesa hecha a Abraham. Pero ¿sabe qué? En esa espera de 14 años, mientras pasaban esos 14 años, se escuchaba el nombre de Ismael en la casa, en el patio y por los alrededores de la casa de Abraham. ¿Y sabe lo que significa Ismael? Dios escucha. O sea que cada vez que Abraham llamaba a su hijo, que Agar llamaba a su hijo, que Sarai llamaba al muchacho, se escuchaba por todos lados. Dios escucha. ¿Sabe algo? La fidelidad de Dios se prueba no solamente en la larga espera, sino aún a pesar de nosotros. Él sigue siendo fiel. Porque aunque nosotros seamos infieles, desobedientes, incrédulos, desesperados, Él se mantiene fiel a su promesa por amor a su nombre. Y dice la palabra en 2 de Timoteo 2:13 que si nosotros fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel. Cuando nosotros fallamos, Dios sigue siendo fiel. Y cuidado que fallamos. Continuamente, diariamente, fallamos. Pero Él nunca falla. Él es fiel a su nombre.
Nuestro descanso, mis hermanos, nuestro descanso no debe estar en la rapidez de la contestación a nuestra petición, sino en la fidelidad del carácter de nuestro Dios. Él nunca ha fallado, Él ha prometido y Él cumple sus promesas. Él es un Dios de pactos. Y en Cristo, Dios no solo nos ve, sino que también nos rescata, nos liberta, nos salva y nos guarda hasta el final. Si somos hijos de Dios, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos reconocido a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Dios que ve, el Dios que vio a Agar, también nos ve a nosotros. Mis hermanos, no hay lágrimas escondidas, no hay luchas secretas, no hay situación adversa que nuestro Señor ignore. Y cuando nos presenta la Biblia, nos presenta la Escritura, y de lo que nosotros hemos sido incluso testigos, Dios cumple sus promesas. Y una de esas promesas establece que Él va a estar con nosotros hasta el final, que Él no nos dejará, que Él no nos desamparará, que Él nos fortalecerá, que nos sostendrá con el poder de su mano. Cuando vemos la historia de Génesis 16, podemos ver un contraste de dos realidades. Podemos ver la incredulidad humana, que como hemos visto trae dolor, trae división, trae consecuencias duraderas, consecuencias con las que vamos muchas veces a tener que vivir. Pero también vemos la fidelidad de Dios. Fidelidad que se revela por gracia. Fidelidad que escucha al desamparado. Fidelidad que cumple cada una de sus promesas. Así que el enfoque del pasaje no podemos dejarlo en el fracaso, por no decir la metida de pata que dieron Abraham y Sarai, sino en la revelación del Dios como el Roy, el Dios que ve, el Dios que es visible a las personas por medio de Jesucristo. Un Dios que es presente, un Dios que es fiel. Y si nosotros podemos confiarle la salvación a un Dios así, a un Dios que se dio a sí mismo por nosotros, también podemos confiar en cada una de sus promesas dadas a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Así que tengamos cuidado de pensar que podemos resolver las cosas con nuestras fuerzas. Y por el contrario, vamos a refugiarnos siempre en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Si usted es creyente, si usted ha entregado su vida a Cristo, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Estamos tomando atajos por incredulidad o por ser impacientes? Tal vez estamos tentados a resolver a nuestra manera porque Dios parece tardar. Sin embargo, Dios nos dice por medio de su palabra: espera en mí, yo soy fiel. Espera. ¿Sabe que una de las cosas que me ayuda, yo sé que a muchos de ustedes también, en el tiempo de espera es recordar su palabra? Y hay veces que uno está esperando resultados. Oye, y qué difícil es hacerte un estudio hoy, que te entreguen un resultado
y tú por simplemente curiosidad abres los resultados y ves algunos que están fuera de lo que se supone. Pero la cita con su especialista es de aquí a 3 semanas. Esa es la espera más difícil. Peor aún cuando te pones a buscar en el doctor Google. Porque el doctor Google, usted sabe qué es lo primero que pone. No, usted, lo que te quedan son minutos. No vas a llegar a la cita. Mis hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en sus promesas. Recordemos su palabra. Cada vez que vengan esos pensamientos, recordemos su palabra. Recordemos que Él ha prometido y que Él cumple. Espera en mí. Yo soy fiel. Yo soy el Dios Roy, el Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios que actúa. Descansemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento perfecto de la promesa. Y recordemos que en Dios todas las promesas, dice su palabra, son en el sí y en el amén. 2 Corintios 1:20. Ahora, si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor, si tú estás hoy aquí y no has rendido tu vida a Cristo, tengo que decirte que no vas a poder disfrutar de ninguna de las promesas que hay escritas en el libro de la vida, en el libro sagrado que es la Escritura, en la palabra de Dios. Porque hay un enorme problema que te separa de Dios. Y ese problema es el pecado. Pero si te digo eso, de igual manera te doy una buena noticia. Y es que Dios resolvió ese problema enviando a su Hijo Cristo a morir en una cruz, sustituyéndonos, porque éramos tú y yo los que merecíamos estar allí por nuestro pecado. Pero Dios decidió sustituirnos en la cruz con su Hijo. Y por ese sufrimiento y por cada gota de sangre derramada en esa cruz, el Señor puede perdonar tus pecados. Si tú vienes en arrepentimiento y fe a Él, tú reconoces que eres un pecador, que mereces la condenación eterna por tu pecado. Y reconoces ese sacrificio de Jesucristo como suficiente. Y como que es el único que te puede dar esperanza, que te puede dar perdón. Entonces, tú puedes disfrutar de esas promesas que hay en su palabra. Y conforme a la palabra de Dios, si te arrepientes de tus pecados y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y entregas su vida a Él, solo entonces podrás ser perdonado, podrás ser liberado del pecado y podrás tener una relación con Dios solo a través de Cristo, que dice la palabra que es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que si tú estás sin Cristo en este lugar, yo te invito a reconocer a Jesucristo, no solo como tu Salvador personal, sino como el gobernador de tu vida, como tu Señor. Y solo así podrás ser parte de su pueblo. Vas a pasar de ser hijo de ira a ser el hijo del Dios Altísimo. Amén. Oramos al Señor. Padre, damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra infidelidad, tú te mantienes siendo fiel por amor a tu nombre. Gracias, mi Dios, por Jesucristo. Gracias porque tú estás en todas nuestras situaciones. Porque no hay nada
que pase desapercibido ante ti. Gracias porque tú tienes el control sobre todas las cosas, pues tú eres un Dios soberano. Y gracias, mi Dios, porque tú siempre nos ves. Tú siempre sales a nuestro rescate. Y Padre, yo te suplico y te pido que tú nos ayudes en medio de las diferentes situaciones de espera a ser pacientes a tu palabra, a ser pacientes a tus promesas, a no desesperarnos, porque es muy fácil decirlo, pero cuando tenemos que llevarlo a la práctica se nos hace muchas veces muy difícil. Ayúdanos, Señor. Y te ruego que si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, que tú te reveles a su vida, que tú le inquietes, Señor, que tú lo traigas a ti con lazos de amor. Te lo suplico, mi Dios, y te doy gracias por este tiempo. Amén.